Vamos a estudiar en este problema un típico problema de tiro vertical. Recuerda que un tiro vertical es un lanzamiento que hacemos hacia arriba, en la vertical, en el campo gravitatorio de la Tierra o de cualquier otro planeta, y que como consecuencia, pues el cuerpo subirá y terminará cayendo hacia el suelo. Nos piden en este movimiento rectilíneo con aceleración constante que calculemos el punto de máxima altura que va a conseguir sobre el suelo y cuánto tiempo se encuentra el cuerpo en el aire, entendiendo por tiempo de vuelo, como he escrito ahí, el tiempo que transcurre en el movimiento de subir más el que invierte en bajar. La información que nos proporciona en este problema es la posición inicial desde donde sale el cuerpo, que como puedes observar es 2 metros por encima del origen del sistema de referencia. Te he escrito también el vector posición inicial. He puesto lo mismo, exactamente lo mismo, pero lo he escrito en forma vectorial. Sabemos también con qué velocidad sale el cuerpo en el momento del lanzamiento. Y también he escrito esa misma velocidad, pero en forma vectorial. Observa que el movimiento va a ocurrir en la vertical y he elegido el eje Y como eje de movimiento. Por eso estos vectores contienen el vector unitario J, porque el movimiento ocurre en el eje Y. Lo primero que tenemos que hacer es buscar la ecuación de movimiento. Puesto que yo sé que es un movimiento rectilíneo con aceleración constante, he escrito la ecuación genérica, la de cualquier movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con los 3 términos que ya conoces: posición inicial, velocidad inicial por tiempo y un medio de gt². Ahora toca analizar el sistema de referencia que vamos a elegir. Recuerda que esto es súper importante, porque las ecuaciones del movimiento que vamos a manejar en esta cuestión van asociadas al sistema de referencia que elijamos. Lo habitual, o al menos lo que a mí me gusta, es elegir hacia arriba el eje positivo y situar en el suelo el origen del sistema. Fíjate que con ese criterio de signo yo ya puedo concretar mi ecuación genérica y colocar los signos delante de las magnitudes características. Fíjate que ya he colocado el valor I0, le he puesto el signo positivo, al V0 también le he puesto un signo más positivo y la aceleración de la gravedad, que siempre es vertical y hacia abajo, y ahí te lo he dibujado el vector G, pues le he colocado el signo negativo. Como ya sé cuáles son los valores que me suministra el problema, yo ya puedo concretar y escribir definitivamente mi ecuación de movimiento. Esto es posiblemente lo más importante que hay en el problema, llegar y saber llegar e interpretar esa ecuación. No pierdas de vista el esquema de nuestro sistema de referencia, que es súper importante a la hora de establecer los signos de la posición inicial y de la velocidad inicial, y por supuesto de G. Muy bien, pues ya tenemos la ecuación de movimiento. Pues vamos a derivar una primera vez respecto al tiempo para obtener la ecuación de la velocidad, y lo tenéis escrito aquí, y una segunda vez para calcular la aceleración, que evidentemente pues ya sabíamos nos iba a salir un valor constante de 9,8 metros segundo cuadrado. Mirad, para calcular hasta qué altura sube el cuerpo, utilizamos la ecuación de velocidad en primer lugar, porque lo que voy a hacer es calcular cuánto tiempo necesita el cuerpo para llegar a ese punto donde el cuerpo se detiene. Pues igualando a 0, en la ecuación de velocidad, despejamos el tiempo y obtenemos 1,53 segundos. Es decir, desde la posición inicial y 0, que es 2 metros por encima del origen, tarda el objeto que se lanza a 15 metros por segundo hacia arriba, 1,53 segundos en llegar al punto de máxima altura. ¿Y puedo calcular cuál es ese punto donde se detiene el cuerpo? Pues sí, porque cojo la ecuación de la posición y calculo posición en ese instante. Y aquí lo tienes.
y de 1,53. Es decir, lo único que tengo que hacer es sustituir en la ecuación de la posición el valor 1,53 y obtengo 13,48 metros. Y ahora tienes que pensar. Y tienes que pensar lo que significa eso que acabas de calcular. Es una posición, no es ni una distancia, ni un desplazamiento, ni nada por el estilo. Es una posición, porque estás usando la ecuación de la posición del móvil para calcularla. Por tanto, si te preguntaran qué distancia recorre el móvil hasta que se detiene y contestas 13,48 metros, te estarías equivocando. Porque recuerda, el móvil no parte del origen, parte 2 metros por encima del origen. Por lo tanto, el desplazamiento son esos 13,48 metros menos los 2 metros iniciales. Es decir, se desplaza hasta el punto donde se detiene 11,48 metros. ¿Recuerdas que en su momento estudiamos una ecuación que se obtenía combinando la ecuación de la posición y la ecuación de la velocidad? Pues aquí la tienes. Esta es la ecuación de la que te hablaba y también permite el cálculo del desplazamiento hasta el punto donde se detiene el cuerpo, sin más que sustituir la velocidad inicial, la velocidad final, que es 0 evidentemente, y la aceleración del movimiento. Fíjate que se obtiene exactamente lo mismo, 11,48 metros, y no necesita calcular previamente cuánto tiempo invierte el cuerpo en llegar al punto más alto de la trayectoria. Y ya para terminar vamos a calcular el tiempo de vuelo, entendiendo por tiempo de vuelo el tiempo que está el cuerpo en el aire. He hecho dos cálculos. El primero, considerando el tiempo de vuelo como el tiempo que tarda en subir y bajar al mismo punto desde donde salió el cuerpo. Evidentemente es la situación más fácil. ¿Por qué? Pues porque el tiempo total es la suma que tarda el cuerpo en subir y en bajar. Y es el mismo, exactamente el mismo. Por eso simplemente hay que multiplicar por 2 esos 1,53 segundos que tardaba el cuerpo en subir. El segundo cálculo he tenido en cuenta que el cuerpo llega al suelo, es decir, a la coordenada y igual a 0. Pues solo tenemos que preguntarle a la ecuación de la posición en qué instante el valor de la coordenada y es 0. Y como veis, al sustituir y por 0 me sale una ecuación de segundo grado. Y esto, a estas alturas, evidentemente sabemos cómo resolverlo. Cogemos la calculadora y veis que se obtiene un valor de 13,19 segundos. Por cierto, si lo comparo con este tiempo, veis que es un poquito mayor. Y tiene sentido, puesto que el móvil va a recorrer 2 metros más que lo que recorría en este cálculo. 3,19 segundos. La segunda solución de la ecuación de segundo grado se obtiene un número negativo que evidentemente no tiene significado. Ahí terminaría el cálculo del tiempo de vuelo. Yo he añadido el cálculo de la velocidad con la que el móvil toca el suelo, el cual se obtiene a partir de la ecuación de velocidad, evidentemente. Se obtiene un valor de menos 16,26 metros por segundo. Quizá lo más significativo sea ese signo, interprétalo. Es normal que salga un valor negativo, puesto que el vector velocidad apunta hacia abajo en el movimiento descendente.